¿Qué tal? Se presenta el estudio mediante la teoría de las funciones de la densidad de nanopartículas de dióxido de zinc, presentado por Eric Alejandro Lima Olivares en colaboración con el doctor Michael Cubil Piedrahita, el doctor Celso Velázquez Ordóñez y el doctor Miguel Ojeda Martínez, por parte del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que conocer plenamente lo que es el óxido de zinc. El óxido de zinc es un material único conformado por lo que es un átomo de zinc y un átomo de oxígeno. Esto nos da propiedades químicas y físicas muy importantes. Estas son estabilidad química, fotoestabilidad y propiedades eléctricas. Al decir estabilidad química, podemos referirnos al siguiente tópico que es fotoestabilidad. Fotoestabilidad nos referimos a que este material, cuando es expuesto a la luz solar, no va a generar una diferencia o una alteración en su estructura. Y una propiedad eléctrica puede ser aquella, como en este caso del óxido de zinc, que es un material plenamente semiconductor, el cual nosotros vamos a corroborar esa información mediante este estudio que se está realizando. Posteriormente, nosotros podemos conocer lo que es una estructura de óxido de zinc, que puede clasificarse en nanoestructuras. Tenemos nanocables, nanoagujas, nanoanillos y puntos cuánticos, siendo estos últimos de gran importancia, ya que nos van a poder ayudar en nuestro estudio que nosotros estamos realizando. Primeramente, también es importante conocer qué es un punto cuántico. Un punto cuántico es un cristal semiconductor, es decir, al ser un cristal es un material que sus átomos están bien definidos, que tiene un arreglo bien establecido y no presentan ninguna amorfonidad dentro de su estructura. Y al ser semiconductor significa que presenta tanto propiedades de un conductor como un aislante. También tiene niveles discretos de energía, es decir, la energía siempre se va a mantener en el mismo nivel y nunca va a subir o pasar al siguiente nivel. Es por eso que a un punto cuántico se le conoce como un átomo artificial, ya que estas características son plenamente de un átomo y también las podemos encontrar lo que es en un punto cuántico. Como nosotros podemos ver dentro de nuestra figura 3, en el inciso A, nosotros tenemos la representación de la teoría de bandas de los puntos cuánticos. Como vemos, entre mayor es el punto cuántico que nosotros tenemos aquí de color rojo, el band gap va a ser menor. Conforme el punto cuántico se hace menor, el band gap va incrementando. Todo esto, este estudio es muy importante ya que esto nos va a ayudar a entender lo que nosotros queremos realizar en parte del estudio del óxido de zinc a la hora de utilizar lo que son los puntos cuánticos. Y por parte del inciso B tenemos la representación de los niveles discretos de un punto cuántico, donde los niveles están bien establecidos, no pasa al siguiente nivel. Para hacer nuestro estudio, pues tenemos que utilizar lo que son distintos software que nos van a permitir hacer todo el cálculo y todo el modelo. Para hacer el modelo, nosotros vamos a recurrir al software JMOL, el cual nos va a permitir tener la representación gráfica de cada una de las estructuras. Para ello debemos de seguir distintos criterios, como son los enlaces zinc-oxígeno, que tiene una distancia de 2 Armstrongs y el ángulo que se forma de 109.8 ángulo. También para el software sí es importante porque nosotros vamos a tener una diferencia respecto a JMOL, ya que en JMOL nosotros utilizamos coordenadas cartesianas y en el software Siesta utilizamos lo que son las coordenadas fraccionarias. Para esto tenemos lo que es la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 nos va a permitir transformar lo que son las coordenadas cartesianas a las coordenadas fraccionarias por medio de esta matriz 3×3 que nosotros tenemos aquí. También por medio de la ecuación 2 tenemos algo muy importante que es omega, que omega hace referencia al volumen de la celda que nosotros vamos a estar trabajando. Y es importante tenerla en cuenta porque, como vemos, es parte fundamental de nuestra ecuación 1 o de la matriz que nos va a ayudar a transformar esas coordenadas cartesianas a coordenadas fraccionarias. Una vez entendido esto, nosotros podemos tener lo que es nuestro modelo. Vamos a empezar con un modelo cristalino del óxido de zinc, que es la estructura en bulto, es decir, la estructura que nosotros podemos encontrar en la naturaleza o en abundancia. Vamos a partir de una estructura primitiva, que es la unidad mínima que nosotros podemos tener para hacer nuestro cálculo, y vamos a empezar con una celda hexagonal. La celda hexagonal tiene 3 vectores, el cual el vector A y B tiene un valor de 3.289 y el vector C tiene un valor de 5.306 Armstrong. Por otro lado, los ángulos alfa, beta y gamma van a tener entre ellos un ángulo de 90 grados, es decir, entre el vector B y el vector C, y el vector C y el vector A, y el vector B y el vector A van a tener un ángulo obtuso de 120 grados. Lo podemos ver en la figura 4, donde nosotros tenemos ya la representación en JMOL de la estructura de óxido de zinc cristalino. Una vez conocido esto, nosotros podemos hacer los modelos de los puntos cuánticos como habíamos mencionado.
Esto se tiene que hacer de distinta forma. La celda sigue siendo hexagonal, sin embargo, los vectores tienden a cambiar. ¿Por qué? Porque hacer un punto cuántico nosotros debemos de tenerlo aislado, es decir, que no interaccione con otro punto cuántico. Por lo tanto, la celda debe ser mayor para que esta interacción sea menor. Es muy importante tener esto porque esto nos va a permitir que, como se mencionó, que el punto cuántico no interaccione con otro. Para ello es aquello que hay una distancia mínima de 10 Armstrongs entre punto y punto. En la figura 5 podemos ver el inciso A, lo que es la celda 3D, de la celda que se va a utilizar en los puntos cuánticos, y en el inciso B, lo que es la celda hexagonal vista desde el eje Z. En esta parte ya tenemos lo que son los puntos cuánticos. Vamos a partir de 3 puntos cuánticos, de 10 átomos, 26 átomos y 50 átomos. El primero lo tenemos aquí la representación, el segundo también, y en el tercero vemos que la estructura aumenta en comparación de los primeros dos. Como vemos, el punto cuántico de 10 átomos tiene una distancia muy grande en comparación con los demás. Obviamente, al ser un punto cuántico mayor, la distancia tiende a reducirse, pero aún así cumplimos el criterio de que debe ser 10 Armstrongs mínimo para que el punto cuántico se encuentre de forma aislada. Como resultados, tenemos nosotros que primero obtener el resultado de lo que es el óxido de zinc cristalino. Al hacer el cálculo y hacer la relajación, nosotros obtuvimos, por medio de la figura 8, vemos en el inciso A lo que es el band gap del óxido de zinc cristalino. Vemos que el band gap nos dio un valor de 0.68 electronvolts, un valor muy importante, ya sé que compara con otros estudios donde se reporta un valor de 0.6 electronvolts. El band gap lo podemos ver porque es esta zona de aquí donde la banda de valencia aún no toca con la banda de conducción. Por lo tanto, este es un valor muy importante porque nos define un material semiconductor. El inciso B podemos ver la estructura ya relajada donde no presentó ningún cambio relevante en ninguno de sus vectores ni tampoco en las coordenadas de los átomos que se fue utilizando. Con respecto a los puntos cuánticos que nosotros fuimos presentados, los puntos cuánticos sí se modificaron. Es muy importante ver que la estructura el del punto cuántico con 10 átomos obtuvimos un band gap de 1.3326. En el punto cuántico de 26 átomos obtuvimos un valor de 1.33 y en el punto cuántico de 50 átomos obtuvimos un valor del band gap de 1.2259. Como estamos viendo, el punto cuántico entre más grande es, el band gap es menor, cosa que se había mencionado con anterioridad cuando se explicó lo que era un punto cuántico. Entonces el punto cuántico está cumpliendo con lo que nosotros esperábamos. Entre más grande es el punto cuántico, el band gap es menor. Por lo tanto, cuando nosotros estamos llegando a la estructura real, que es la estructura cristalina del óxido de zinc, que es un band gap de 0.6, de 0.67, nosotros estamos viendo que entre más grande sea la estructura, más fácil es que nosotros lleguemos a ese band gap que nosotros estamos planteando. Aquí podemos ver una relación del punto cuántico de 10 átomos, de 26 átomos, 50 átomos, y el cristalino, donde entre más grande sea el punto cuántico, es decir, la cantidad de átomos, más nos vamos a acercar a lo que es el band gap que se produjo a la hora de calcular el óxido de zinc cristalino. Como conclusión, es muy importante ver que a partir del óxido de zinc, nosotros vamos a tener el band gap menor, ya que es la estructura más grande y por lo tanto, nosotros vamos a tener el band gap más pequeño. Al tener las estructuras que nosotros mencionamos, como son los puntos cuánticos, nosotros vemos que entre más grande sea el punto, nosotros estamos llegando a ese band gap tan pequeño como la estructura en bulto o la estructura cristalina. Es muy importante mencionar que estas estructuras tienen que ser simétricas para que se pueda realizar el estudio, ya que si no lo son, vamos a tener valores totalmente distintos. Por lo tanto, hay que seguir eso que nosotros estamos presentando. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.